Buenas, bienvenidos a esta tercera cápsula de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas, en la cual estaremos tocando diversos temas vinculados al sistema penal acusatorio. Como ustedes ya sabrán, a lo largo de estos cerca de 100 videos estaremos tocando en tiempo muy corto temas vinculados a cada una de las fases del proceso, todo lo que involucra los diferentes sujetos vinculados al proceso y todo lo relacionado para que las personas puedan de alguna manera vincularse a este nuevo sistema que se implementará en Panamá a partir del 2 de septiembre del año 2016. En el día de hoy, en esta tercera cápsula, estaremos tocando lo relacionado a las fases del proceso. Como ustedes sabrán, el sistema penal acusatorio se distingue por 3 fases principales y una adicional de ejecución de pena. Esa última fase yo la considero extraordinaria porque se da únicamente cuando tenemos a una persona ya con una sanción penal o lo que se llama una condena. Particularmente hablaremos de las 3 fases del proceso, que son la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio oral. En este primer video nosotros tocaremos de manera parcial cada uno de estos para objeto de que todas las personas se lleven un pantallazo de lo que es este sistema. Pero luego, en cada cápsula, iremos tocando de manera individual cada una de estas fases para hacerlo de manera extendida. Comprendamos ahora cada una de las fases del proceso. Como dijimos, vamos a tocar lo que es la fase de investigación y dentro de esta fase de investigación vamos a ver los diferentes componentes de lo que debe ser la actuación de las partes ante la Fiscalía, al igual que ante los juzgados de garantía. Nosotros tenemos que entender que esta fase inicia básicamente de 3 maneras. Inicia porque el Ministerio Público decide empezar una investigación de oficio en aquellos delitos que son perseguibles de oficio. También se puede dar por parte de una querella criminal o por parte de una denuncia. Querella cuando se constituye en parte del proceso, denuncia cuando simplemente se hace de conocimiento que existe un delito y que es perseguible de oficio y que se solicita que se investigue. En cuanto a las diferentes fases, subfases, diría yo, que existen en la fase de investigación, nosotros podemos hablar de una fase preliminar o no judicializada y también de una fase que es formal y judicializada. ¿Qué define esas dos cosas? ¿Qué lo distingue? A partir de la imputación. Cuando se da la imputación de una persona, en ese momento empieza lo que se conoce como la fase formal de investigación y que está judicializada. Lo que quiere decir es que está bajo el control de un juez de garantía. Pero puede ser que exista lo que es, diríamos, equivalente a unas sumarias en averiguación en cuanto al sistema penal inquisitivo mixto y que eso sea una fase no judicializada. Esa fase no judicializada es cuando todavía no se han afectado derechos fundamentales. Cuando no se afectan derechos fundamentales, no se requiere, el fiscal no requiere de la intervención del juez de garantía y por ende puede extender esa fase de investigación hasta el término de prescripción de la acción penal. En este caso, cuando ya se inicia la investigación de carácter formal y hay vinculación a proceso porque hablamos de que existe una imputación, en ese momento sí hay una vinculación formal de las partes y también se fija un término prudente que no debe exceder de 6 meses para que se pueda desarrollar esa investigación y además esa investigación está sujeta al control del juez de garantías. Tenemos que decir que tanto la defensa como la parte querellante, desde el momento en que se presenta la denuncia y desde el momento en que se menciona a la persona, las personas igualmente pueden participar en cualquiera de estas fases. Queremos decir también entonces cuál debe ser la actividad de las partes quizás ante, por ejemplo, una fiscalía. Ante una fiscalía nosotros tenemos que tener claro que, como dijimos, es distinto al sistema penal inquisitivo mixto, pero definitivamente que nosotros vamos a estar aportando lo que se conoce como medios de convicción o elementos de convicción. Recuerden que en esta fase, en el sistema penal acusatorio, no se habla de pruebas, sino se habla de medios de convicción o de evidencias. Cuando hablamos de medios de convicción nos estamos refiriendo quizás a cuestiones que nosotros conociéramos antes como los testimonios y que en este sistema se conoce como las entrevistas. Esas entrevistas que se le hacen a las personas que de alguna manera pudieron percibir algo relacionado al delito, pues en efecto le da algunos medios de convicción al fiscal para determinar si termina presentando o no una acusación que será al final de la etapa de investigación. Cuando nosotros hablamos
de evidencias, pues nos referimos principalmente a los elementos materiales, llámese a las huellas, llámese a los métodos a las evidencias que han salido físicas, y esos elementos también tienen que cumplir con un principio en la cadena de custodia de evidencia que tiene que ser celosamente vigilado por quien lleva la acción penal, en este caso el fiscal, porque el no seguirlo puede dar al traste en la fase intermedia para que eso no pueda servir como prueba ni en la fase de juicio oral. Tenemos entonces que entender que al nivel de la Fiscalía, la actuación de las partes, ¿qué va a hacer? Bueno, si soy querellante, ese es el momento, obviamente, para presentar mi querella. Pero también puede ser mi solicitud de defensa para presentarle al fiscal una solicitud para que aplique un principio de oportunidad por no considerar que existe un delito de por medio. Es mi momento de presentar lo que son los medios de convicción y las evidencias. Y esos medios de convicción y evidencias no están sujetos a tantas formalidades. Por ejemplo, yo puedo presentar una entrevista propia realizada a una persona que yo considero que tiene conocimiento de los hechos. No tengo que llevarlo a nivel de una declaración formal, porque el testimonio solamente va a servir como prueba y solamente va a llevarse a cabo ante el juez, ante el tribunal de juicio, una vez que sea aceptado como prueba por un juez de garantía en la fase intermedia. Pero puede ser que yo quisiera, antes de esa fase, que el fiscal conozca qué es lo que está ocurriendo o conozca otros elementos desde el punto de vista, por ejemplo, de la defensa, y que tome en consideración estos medios de convicción que yo le estoy presentando. Entonces, tenemos también que en esta fase, pues se desarrollan solicitudes a la Fiscalía, y luego tenemos entonces lo que nosotros desarrollamos también ante los jueces de garantía. Cuando hablamos de los jueces de garantía, tenemos que saber que existen diferentes audiencias que nosotros vamos a tener. Es completamente distinto a lo que tenemos en el sistema inquisitivo mixto, que todo es escrito, que todo lo que nosotros presentamos es como una especie de algo que está todo revuelto. Cada audiencia aquí tiene su particularidad. Así nosotros ante los jueces de garantía hoy en día vamos a ver cosas como, por ejemplo, las audiencias de control de aprehensión. Cuando recién se tiene a una persona aprehendida, pues en ese momento se va a discutir si tan siquiera se hizo con las formalidades que manda la ley y la Constitución Nacional. Por ejemplo, si la persona fue detenida en flagrancia o no fue detenida en flagrancia. Y si no fue detenida en flagrancia, si existía una orden de autoridad competente para poder aprehender a esa persona. Eso principalmente es lo que se va a discutir en la audiencia de control de aprehensión. Podemos tener entonces la audiencia de imputación. ¿Y qué es la audiencia de imputación? La audiencia de imputación principalmente es una audiencia donde el Ministerio Público comunica a la persona investigada cuáles son los hechos relevantes sobre los cuales va a fijar esa investigación. Es el derecho que tiene ese imputado a conocer de manera formal y de manera clara cada uno de los hechos que la Fiscalía le va a someter para poder contrariarlos o poder defenderse de esos hechos. En esa audiencia de imputación, lo que se va a hacer principalmente es conocer que el Ministerio Público nos dé los hechos, pero no vamos a entrar en una controversia, sino lo que quizás vamos a hacer es que nos precise y nos aclare los hechos, porque eso tiene que ir parejo con un principio de congruencia que va a ir en la fase intermedia y luego en la fase de juicio oral. También se fija en esa audiencia, se fija el término de investigación por parte de los solicita la Fiscalía, y obviamente la defensa tiene igualmente su participación y la parte querellante. Tenemos, por ejemplo, también las audiencias de medidas cautelares reales, es decir, cuando vamos a solicitar, por ejemplo, el secuestro de algunos de los bienes por entender los que de alguna manera deben responder al delito investigado. En este caso, pues tenemos que estas audiencias, la mayoría son in oída parte, con obviamente quien va a terminar resultado por la medida cautelar. Están las audiencias de medida cautelar personales, y esas audiencias pues son también refiriéndose específicamente a ese hecho. Y en esas audiencias de medidas cautelares vamos a ver, obviamente, cuando la Fiscalía, ahora en vez de decretar ellos mismos la medida cautelar, ellos tienen que solicitarla. Y al momento de solicitarla, tienen que decir por qué tienen el delito probado, cómo entienden que tienen el delito probado, cómo tienen la vinculación de la persona, pero además cómo están las exigencias cautelares probadas, que se tenga que recurrir a la necesidad de cada una de esas medidas cautelares. Entonces vemos que a diferencia de lo que antes ocurría en un expediente, primero aquí es oralidad. Y cuando nosotros vamos a ir ante un juez de garantía, nosotros vamos a pedir en cada una de las audiencias algo distinto.
algo en lo que nosotros vamos a estar tratando de que se precise sobre específicamente la materia que se debe tratar en una audiencia. Están, por ejemplo, las audiencias de control de legalidad, cuando el fiscal tiene actos que debieron someterse a un control posterior, por ejemplo, actos de investigación de captación, por ejemplo, de datos, pero que eso a los 10 días tiene que estar legalizado por un juez de garantías. Tenemos también, dentro de las audiencias que debemos tocar en el sistema penal acusatorio, hay, por ejemplo, las audiencias de fianza y tenemos muchísimas otras que se van a tocar a la etapa preliminar. Como dijimos, en este momento nosotros en esta fase de investigación solamente la vamos a desarrollar de una manera en síntesis para luego hacer una cápsula ampliada de esta fase. Continuando con las fases del proceso en el sistema penal acusatorio, nos topamos entonces con la fase intermedia. Esta fase se da una vez que el fiscal acaba la investigación. Cuando él acaba su investigación, él determina si va a solicitar una acusación o va a solicitar la apertura a juicio o si va a solicitar el sobreseimiento de la persona investigada. Para eso él también comunica a la parte querellante cuál va a ser esa solicitud, a objeto de que el querellante sepa si va a coadyuvar en una acusación o si se va a oponer en un momento dado, por ejemplo, a una solicitud de sobreseimiento. Y ya veremos esto un poquito más adelante. Pero cuando se decide formular una acusación, se presenta lo que se llama el escrito de acusación, que debe contener una serie de formalidades que en su momento en la cápsula designada para esto, pues abordaremos de una manera más amplia. Pero lo cierto es que al presentarse ese escrito de acusación, que es conocido por la defensa, se establece entonces lo que se va a dar es una audiencia de formulación de acusación. Esa audiencia de formulación de acusación tiene una serie de particularidades para las partes. Cuando nosotros vamos a tener la intervención de las partes, nosotros vamos a entender que cada una tiene un rol distinto que cumplir en esa audiencia. El fiscal, por su momento, va a presentar la acusación que tiene que referirse a los hechos que en un momento dado él formuló en la imputación. Y aquí la importancia que en un momento dado dijimos de la audiencia de imputación. Esos hechos relevantes por ese principio de congruencia que en un momento dado se dieron en la audiencia de imputación tienen que ser exactamente los mismos hechos por los cuales un fiscal va a formular la acusación. No puede el día de mañana un fiscal que me imputó por determinados hechos cambiar y variarme la acusación porque estaría restando mi capacidad de defensa. A mí se me dijo que yo tenía que defenderme de estos determinados hechos que se me habían presentado en la audiencia de imputación. Entonces, una vez que se presenta este escrito de acusación y una vez que se hace la formulación de acusación, se pasa a debatir por parte de la defensa, por ejemplo, objeción por defectos formales de la acusación. Nosotros entonces en un momento dado podemos estimar que definitivamente no cumple con los requisitos por no estar vinculadas a lo que era en un momento dado la imputación. Pero lo cierto es que, a diferencia de lo que era en el sistema inquisitivo mixto, cuando un fiscal decide que va a solicitar la apertura a juicio criminal, nosotros antes, en el sistema inquisitivo mixto, teníamos la oportunidad como defensa de oponernos y hacer incluso una solicitud formal al tribunal para que se declarara el sobreseimiento provisional o definitivo. En este caso es distinto. La fiscalía es quien determina si continúa hasta llamar a juicio a la persona o si continúa solicitando un sobreseimiento, porque se entiende que ellos son quienes llevan la acción penal. Nosotros, que no necesariamente coincidimos con el criterio utilizado en el código, pero esa es la forma en que está establecido en la ley. Lo que sí puede hacer la defensa ante una solicitud de acusación es objetarla por defectos formales, y es el momento de presentar incompetencias, es el momento de presentar nulidades, es el momento de presentar recusaciones y también de pronunciarse en base a la exclusión de la evidencia que está presentando la Fiscalía. Y nos oponemos a esas evidencias basados principalmente en temas como, por ejemplo, el que sean impertinentes, el que sean inconducentes, el que sean ya superfluas, el que sean ilegales o el que sean ilícitas, o el que hayan sido ilícitamente obtenidas. Bajo esos criterios nos vamos nosotros a regir en esa audiencia de formulación de acusación. Y básicamente el contraste de eso es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una audiencia de solicitud de sobreseimiento. En esa audiencia de solicitud de sobreseimiento, obviamente quien se puede oponer a eso o quien quisiera oponerse a eso sería la parte querellante. Tenemos que entender que hasta esa audiencia es el momento de constituirse formalmente en querellante y también de hacer la solicitud de la acción resarcitoria en materia
civil por los daños recibidos como víctima. Entonces, esa parte querellante que en un momento dado no está de acuerdo con la solicitud que está haciendo el fiscal, pues básicamente se opone en esa audiencia. Y si hay oposición de esa audiencia, en esa audiencia por parte la parte querellante, entonces el juez debe remitir nuevamente esa investigación al Ministerio Público para que otro agente de investigación, sin incluir evidencia adicional en la carpetilla fiscal, se pronuncie si él también considera que debe proceder a al sobreseimiento o a solicitar una formulación de acusación. En caso tal de que el segundo fiscal determine que sí está de acuerdo en que se proceda al sobreseimiento, entonces ya el juez de garantía tendrá que aceptar eso y decretar el sobreseimiento. Otra de las particularidades que tenemos en la fase intermedia del sistema penal acusatorio es que cuando se decreta un sobreseimiento es de carácter definitivo. En ese momento acaba el proceso y nadie puede ser doblemente investigado por un proceso, a diferencia de lo que pasaba en el sistema inquisitivo mixto, que hablábamos de un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento de carácter definitivo. Finalmente, otra de las actuaciones que tiene la defensa a su mano es la de proponer acuerdos y llegar a acuerdos con la Fiscalía. A objeto se pueden hacer los acuerdos de pena, que también se pueden hacer durante la fase de investigación, y olvidamos mencionarlos en el bloque anterior, pero que es muy importante porque todas las salidas alternas de solución de conflicto y también los acuerdos de pena resultan ser en las soluciones de más del 90% de los casos sometidos al sistema penal acusatorio, y de ahí la importancia de saber manejar también las negociaciones, y ello también será objeto de una cápsula nuestra específicamente para los acuerdos y negociaciones con el Ministerio Público. Quiero decirles que también otro de los aspectos que se puede tocar en una audiencia de formulación de acusación son los famosos los convenios probatorios, los acuerdos probatorios. ¿Qué vamos a hacer en esos acuerdos probatorios? Pues de alguna manera restar aquellas cosas que ya no son necesarias, porque de alguna manera entendemos que ambas partes estamos de acuerdo en que se den por probadas. Por ejemplo, si estamos ante un caso de homicidio y nosotros vamos a discutir si la persona ha fallecido o no, ¿para qué vamos a discutir eso? Ambas partes acordamos de que lo damos por fallecido. Ambas partes acordamos de que lo damos por fallecido producto de impactos de bala. Por ejemplo, esos acuerdos probatorios, si las partes acuerdan sobre ello, el día de mañana no hay discusión sobre ello y no existe la necesidad de ir a probarlos porque las partes lo han acordado en una audiencia de formulación de acusación. Así es que vemos que si yo tuviera que resumir algunos de los aspectos más importantes de la audiencia intermedia por parte de la defensa y también por parte de la Fiscalía, es, por ejemplo, la exclusión de las pruebas, ¿no? La exclusión de las pruebas, definitivamente, recordemos que todo lo que está en la carpetilla fiscal no va a pasar a lo que es la fase de juicio oral. Solamente va a pasar aquellas cosas que fueron evidencias y medios de convicción y que una vez aprobados por el juez de garantía es que pasan a ser pruebas que van a ser examinadas ante el tribunal de juicio. Y ahora veremos la fase del tribunal de juicio. Finalmente, en estas fases del proceso tenemos quizás la fase principal, es la fase de juicio oral, donde realmente se va a determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona. En esa fase de juicio oral, pues se va a establecer unas reglas para el debate que van a empezar con la participación de las partes, dando lo que se llama el alegato de apertura. En ese alegato de apertura, las partes se comprometen a qué es lo que van a demostrar ante el juez. Presentan su teoría del caso y esa teoría del caso tiene que decirme básicamente cómo los hechos que yo digo ocurrieron y cómo esos hechos pasan a ser delito y adicional cómo los doy por probados. Es decir, hay un componente fáctico, jurídico y probatorio. Y nosotros tenemos que entender que cuando vamos a presentar esto en las nuevas audiencias del sistema penal acusatorio, existe un componente de oralidad y de inmediación que es un componente único. No estábamos acostumbrados a eso antes. Pero ese componente de oralidad implica que ese testigo, que antes yo llevaba quizás en un expediente y le decía al juez, mire, aquí está la declaración de lo que ha dicho ese testigo, ahora yo primero se lo doy a un tribunal de 3 jueces, si no es al jurado de conciencia. Pero al momento que yo voy a hacer eso, traigo a la persona y es esa persona quien se lo tiene que decir al juez.
Y esa persona se lo tiene que decir con sus propias palabras. Y de ahí la importancia de preparar a los testigos. Y preparar a los testigos, ojo, no es adoctrinar al testigo, ni es decirle que mienta, ni es decirle que falta la verdad. Pero sí es decirle cuál es la parte importante de su testimonio y cómo eso es importante para cualquiera de las partes que esté presentando al testigo. La parte que lo presenta, pues termina siendo el primero en examinarlo. Y luego pasa a la contraparte a hacer un contrainterrogatorio. Sobre este tema nosotros vamos a estar viendo en una cápsula muy particular cómo deben ser los interrogatorios y contrainterrogatorios y las repreguntas que se deben dar en esta fórmula. Cómo existe una táctica, una estrategia de cómo hacer eso, porque recordemos que de lo que nosotros saquemos de ese testigo, eso es justo lo que es la percepción que se van a llevar los jueces de un tribunal de juicio. Recordemos que en este momento el tribunal de juicio es un tribunal que no ha conocido el expediente. No es como antes cuando usted llegaba a juicio, ya el juez se había leído el expediente y hasta muchas veces tenía una convicción previa a la audiencia. En este momento estas personas vienen a la audiencia y no tienen conocimiento de nada de lo que ha ocurrido de manera previa. Y nosotros somos los que tenemos que llevar a esos juzgadores de la mano para tratar de demostrar lo que es nuestra teoría del caso. Nosotros tenemos que entender, obviamente, que esa teoría del caso está íntimamente relacionada con lo que es la teoría del delito. Es decir, si nosotros vamos a presentar que se ha cometido un delito, nosotros tenemos que ver que es una acción que debe ser una conducta típica, antijurídica, culpable, y que nosotros vamos a poder probar que en efecto lo cometió esa persona. Las pruebas, como hoy día se conocen y se conocen en el momento de esa fase, que hasta antes eran evidencias o medios de convicción, y en ese momento pasan a ser pruebas, se van a examinar y al momento de examinarse tenemos que lograr que todos esos componentes que constituyen la teoría del delito pasen a estar en conocimiento de los jueces. Y de ahí una adecuada estrategia al momento de interrogar y contrainterrogar. Luego que se ha examinado esas cuestiones, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque incluso las pericias, en la forma en que antes se presentaban, que venían en un papel y mire, este fue lo que determinó el perito, pues eso también cambia. Los peritos tienen que dar a conocer cómo han llegado a esas conclusiones y lo tienen que hacer de manera oral. Y tienen primero que presentar qué fue lo que examinaron, cuál fue el método que utilizaron, de qué tipo de bibliografía se valieron y cómo llegaron a esa conclusión científica. Es decir, no es simplemente pararse y decirse, señor juez, yo llegué a esta conclusión y punto. No, él tiene que explicar de manera lógica cómo arribó a esa conclusión de carácter científico para poder convencer a ese juez de que su criterio es el adecuado. También las evidencias físicas entran por vía de oralidad, es decir, entran por vía de quien tuvo que ver en la cadena de custodia de evidencia. Y de ahí de la importancia de en un momento dado aquella evidencia que fue examinada, que haya sido debidamente custodiada para que no sea eliminada. Recordemos también que en este sistema no hay lo que se llaman los testigos inhábiles. Aquí puede declarar todo el mundo. Aquí no es que si es el hermano no va a declarar, no, esa persona la llevamos a declarar, sea sospechoso o no sea sospechoso. Lo importante por vía de la persona que examina o contraexamina es poder demostrar cuáles son esos elementos que de alguna manera le favorecen su credibilidad o le restan credibilidad, pero todo eso se va a hacer en la audiencia. Una vez acabado todo el examen de las pruebas, es entonces cuando pasamos al alegato final. Ese alegato final básicamente lo que hace es decirle a los jueces, decirle, se recuerdan que en mi alegato de apertura yo les prometí probar esto es un delito y yo lo tengo probado de esta forma, pues yo se los probé de esta forma. ¿Se acuerdan el testigo Esto fue lo que refirió en cuanto a eso. ¿Se acuerdan la pericia que necesitábamos? Fíjense lo que dijo el perito sobre esto. ¿Se acuerdan esta evidencia física? Esto se dio de esta manera. Y al momento de todos tener estos hechos concadenados, nosotros entendemos que probamos el delito. Así es que básicamente el alegato final pasa a ser una especie de resumen, pasa a ser una especie de decirle a los jueces, te probé lo que te prometí en ese alegato de apertura. Y esa es mi teoría, la teoría del caso que presenté, y eso involucra entonces un delito cuando estoy por parte de la Fiscalía. Cuando estoy por parte de la defensa, me tocan dos escenarios. Uno es o poner en duda
lo que está diciendo la Fiscalía y decir, esa teoría del caso que está teniendo la Fiscalía, pues no cumple con los requisitos para darnos una garantía de que está probado más allá de toda duda razonable. Es decir, ante la duda, el indubio pro reo tiene que favorecer a la persona investigada. Así es que una posición de la defensa puede ser simplemente buscar la duda sobre la teoría. La otra puede ser simplemente buscar todas las pruebas excluyentes que nosotros entendemos que demuestran de manera clara que el hecho no se cometió en la forma en que se dio la Fiscalía. O también podemos tener una defensa de carácter jurídico, es decir, los hechos se dieron como lo manifiesta la Fiscalía, pero esos hechos no constituyen delito. Así es que básicamente esas son las proposiciones que nosotros vamos a tener en un juicio oral y al final vamos a tener un veredicto en donde se nos dictaminará si nuestro cliente resultó culpable o inocente o si la parte que nosotros querellábamos resultó culpable o inocente. Bueno, habiendo terminado con las fases del proceso, con esta tercera cápsula del sistema penal acusatorio, les agradecemos su atención y también queremos invitarlos pues, a seguirnos en las redes sociales que van a aparecer más tarde en el video e igualmente queremos invitarlos a que si en un momento dado quieren tener acceso a todos los videos, nos escriban a la dirección que aparece en pantalla para que nosotros podamos el día de mañana ir remitiendo estos videos que esperamos que les sirvan o como refuerzo o para de alguna manera ir comprendiendo el sistema penal acusatorio. Muchísimas gracias.